¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esta es la enseñanza que el Señor nos ha entregado para este día de hoy, para compartirla con todos vosotros. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Ahora continuamos con las escrituras en el libro, en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo desde el 2 hasta el 5. Estas escrituras corresponden David y Betsabé, desde el 2 hasta el 5. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Amén. Vamos a continuar con las escrituras. En 2 de Samuel 11, ahora vamos 2 de Samuel 12, Segunda de Samuel 12, versículos 9 y 10, y el 12 y el 15, el 9 y el 10. Estas escrituras corresponden. Natán amonesta a David. El 9 y el 10. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Aquí vemos como él, amén, David desobedeció delante de Dios, amén, y hizo lo malo. Continuamos en el versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Amén. Yo voy a volver a hacer énfasis en el versículo 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Amén. Aquí vemos cómo es la palabra de Dios. Amén. Él hizo lo malo. David hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Amén. Dijo: como tú lo hiciste, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Hay cosas que estás haciendo en secreto y el Señor te está enviando la palabra con los pequeñitos. Hay cosas que estás haciendo mal y el Señor te está mandando la palabra con las ovejitas, con los que no son conocidos, con los que no tienen fama, con los que son perseguidos, con los que son atribulados. Y Dios te está mandando la palabra con ellos, con los perseguidos, con los atribulados, con los que no tienen fama, con los que no tienen dinero, con los que no tienen gloria de este mundo. Y tú no estás haciendo caso a la palabra de Dios. Y Dios te dice así: como tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hay personas que se quejan cuando Dios le exhorta públicamente a alguien. Hay personas que se quejan y dicen: Dios no está hablando, porque Dios no es así. Cuando ya Dios ha tratado contigo en el secreto y te ha enviado a los pequeñitos, te ha enviado a las ovejitas, entonces Dios lo puede hacer a pleno sol y delante de todo Israel. Como tú lo hiciste en secreto, Dios lo hace en público. Pero Dios primero te está exhortando, te está mandando la palabra en el secreto. Dios no te está avergonzando en público. Pero luego Dios tiene que enviar la exhortación públicamente. Por eso vemos que hay personas que tienen que dar una exhortación de parte del Señor y tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así no sean queridos por el pueblo. Tienen que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tienen que entregar el mensaje públicamente. ¿Por qué? Porque ya Dios trató con ellos en el secreto y ellos bloquearon a esas personas. Ellos borraron sus comentarios. Ellos no quisieron darle el teléfono. Ellos no quisieron ponerse de alguna forma en contacto de cómo poder hablar con esa persona, porque hoy en día existen muchos medios de hablar. Pero si Dios a ti te manda a decirlo públicamente, es porque ya Dios ha usado a otras ovejitas para decírselo a ellos en el secreto, y Dios te usa a ti para que lo hagas públicamente, también para que el pueblo sea soltado, para que el pueblo se salga de ese camino en el cual se han desviado estos grandes
magnates, porque son grandes magnates del evangelio. Son negociadores del evangelio. Están vendiendo la palabra, no están viviendo. El Señor nos dice que vivamos de la palabra, no que la vendamos. Vamos a continuar. El obrero es digno de su salario. ¿Cuál salario? Por fe. Dios mueve los corazones. No tenemos que vender la palabra para que no paguen. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora el libro de Reyes, capítulo 11. Capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el 11. Estas escrituras corresponden a apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las cuales Moab, a las cuales de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ella, ni se llegarán ella a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. 3. Y tuvo sentencia mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 5. Porque Salomón siguió a Toré, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, que quemó ídolo abominable de Moab en el monte que está frente de Jerusalén, y amoló ídolo abominable de los hijos de Amón. 8. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le apareció 2 veces. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? En el versículo 10 voy a hacer énfasis. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Amén, haciendo énfasis. Amén. Es normal que hayan personas que hoy son grandes magnates en el evangelio y Dios ya no esté con ellos. Así ellos levanten muertos, así ellos levanten paralíticos, así los ciegos vean. Es normal que ya Dios no esté con esos grandes magnates cuando ellos se desvían del propósito de la voluntad de Dios. Dios no está ahí por más milagro que hagan. Los hechiceros hacen milagros, los hechiceros hacen sus hechicerías. 10. Y había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mi estatuto que yo te mandé, romperé de ti el reino, y no lo entregaré lo entregaré a tu siervo. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. Cuando ya estas personas subieron, amén, y se les subió el ego y ya ellos son ricos porque son ricos a costa del evangelio. No es que un evangélico tiene que vivir en una casa cayéndosele encima. No es que tiene que vivir con un coche que lo tenga que empujar para poder ir a hacer la compra. No se trata de eso. Se trata que de las riquezas de este mundo, la gloria de este mundo no son de Dios. Y cuando alguien se va a una prosperidad tan grande para su propio beneficio, no es de Dios. Dios nos está enriqueciendo a esa persona. Amén. Entonces, amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Cuando vemos, amén, cuando la palabra nos dicen así y vemos a ciertas personas ser asá, esa no es voz de Dios, ya Dios no está ahí. Ya Dios no está ahí. Distinga la voz de que ya Dios no está ahí, aunque en su día haya estado. Amén. Vámonos ahora al libro de Salmos, capítulo 19. Versículos desde el 7 hasta el 9. Estas escrituras corresponden la obra y la palabra de Dios. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Voy a volver a hacer énfasis. Amén. En este salmo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La ley de Jehová es perfecta. Amén. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Que convierte el alma. Amén. La palabra de Dios, cómo distinguir la voz de Dios, no tiene que convencer.
Amén. Tiene que convencernos de lo que está mal. Amén. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios te tiene que hacer sabio. La voz de Dios no te puede llevar para atrás, te tiene que llevar hacia adelante, recto, un camino recto, ni a la derecha, ni a la izquierda, es recto. Amén. Porque la palabra de Dios, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Hace sabio al sencillo. Amén. Yo estoy aquí hoy de parte del Señor y yo jamás en mi vida me imaginé que iba a estar aquí dando esta palabra como Dios me permite darla. Jamás. Jamás me lo imaginé yo. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Lo hace sabio, lo educa, lo trabaja, lo trata, lo enseña. Vamos a continuar. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. La palabra aquí nos enseña que la palabra de Dios, amén, es recta. Amén. Los mandamientos de Dios son rectos. Si Dios dijo no, es no. No te harás imagen de Jesús en la tierra. Si Dios dijo que no te haga imagen de su hijo, si Dios te dijo que no te haga imagen de Dios, tú no puedes disfrazar a tu hijo de Jesús. Tú no puedes hacerte una imagen, coger una postal y dibujar a Jesús. Si Dios te ha dicho que no, es que no. Entonces, este Dios, me he hecho la imagen de Jesús para mi hijo y lo he disfrazado de Jesús. Este Dios no es de Dios. No es voz de Dios. Ya la voz de Dios no está en ese lugar. Porque ya ha quebrantado ese mandamiento. No se puede hacer imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo. Y unos dirán, ay, mira, tiene dibujillo de los niños, tiene una casita, tienes unos heladitos, una hamburguesa, tiene un zumito de tomar. Ahí está en pecado. No, ahí no está la imagen de Jesús. Mis hijos no hacen imagen de Jesús. Y las imágenes que mis hijos hicieron de Jesús cuando yo no había venido a la palabra, esas imágenes yo las tuve que romper. Sí, porque en el colegio lo ponen a dibujar. Dibuja a Jesús, dibuja a María, sí. Eso cuando ya me alumbró los ojos, aquí Dios, la palabra, la voz, la distinguí. Aprendí a distinguir la voz de Dios. ¿Qué yo hice con esos dibujitos donde estaban José y María? ¿Dónde estaba Jesús? El niño Jesús, ¿qué hice? Lo tuve que destruir. Entonces, si usted disfraza a su hijo de Jesús y usted se hace su pequeña postal de Jesús, usted está contradiciendo lo que ya está escrito. No te harás imagen ni una semejanza de nada de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Así, mira, una hamburguesa. Esos son dibujos de niño. No compare algo espiritual con unos dibujitos de niño. ¿Por qué lo digo? Porque ya lo han dicho, que yo tengo imágenes, que yo me hago imagen y semejanza de lo que está arriba. Ni está Jesús, ni está María, ni está Dios, ni están los apóstoles. No está nada de eso. Son dibujitos de niños, ropita, heladitos y comidita. No, Dios no se va a ofender por eso. No son imágenes de los demonios. Porque ese Jesús que se han hecho, ese no es el verdadero Jesús. Ellos ninguna imagen vieron de Jesús. Amén. Para hacerse esa imagen de Jesús. Vamos a continuar. En el 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que su palabra es limpia. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Amén. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios tiene que alumbrarme los ojos. Si yo estoy ciega, tengo que ver. Si a mí me dan palabra de Dios y a mí no me hacen ver y yo continúo ciega, entonces esa no fue palabra de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? A mí alguien no me puede dar palabra de Dios y yo continuar ciega. Yo hoy no puedo estar aquí sentada, levantada de parte del Señor y que usted continúe ciego. Aquí se está abriendo los ojos con la palabra. Usted no puede continuar ciego. Y si usted entiende este mensaje de parte del Señor, y sus ojos se alumbran, no se lo alumbré yo no soy nadie, yo solo soy un vaso en mano del Señor. Entonces, que usted está recibiendo aquí voz de Dios y no de hombre. Si usted la palabra que Dios está dando en este lugar, porque yo solo soy un vaso, esta obra no es mía, esta obra del Espíritu Santo de Dios, esta es su palabra, este es su ministerio, todo es de Él. Yo solo estoy sirviendo como sirvieron las mujeres a Jesús.
Entonces Dios le está alumbrando los ojos. Entonces usted está escuchando voz de Dios aquí. Si usted se siente alumbrado y usted hasta ahora, con estas 3 partes que llevamos dando, usted ha sentido que hay cosas que usted no estaba haciendo bien delante de Dios, pero que a través de esta enseñanza, de este estudio que aquí se está dando, usted dice es verdad esto y usted lo verifica en su palabra, use su Biblia. Entonces usted puede decir es voz de Dios. No mía, es voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted la supo distinguir, porque yo no he ido en contra de la palabra. El que habla de parte de Dios, ¿cómo distinguir la voz de Dios? No va en contra de la palabra. Vamos a continuar. Vámonos ahora al libro de Mateos, Mateos capítulo 5. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Mateo capítulo 5, versículo desde el 1 hasta el 12. Estas escrituras corresponden el sermón del monte, las bienaventuranzas, desde el 1 hasta el 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, amén, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Aquí esta es la voz de Dios. Los pobres en espíritu, amén, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el cielo. Amén. 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Si usted está llorando a causa del reino, si usted está angustiado, si usted está atribulado, si usted es perseguido, si usted lo difaman y usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está llorando a causa de la justicia. Dice el Señor, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Es voz de Dios. Usted va a ser consolado. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si usted está haciendo conforme a la voluntad de Dios y usted es un manso en la tierra, el Señor le habla. Usted va a recibir la tierra por heredad, porque van a recibir los mansos la tierra por heredad. Pero si usted para decirle algo a una persona lo tiene que insultar, le tiene que decir hasta patata frita, porque no voy a repetir los insultos que le suelen decir a las personas, a mí misma que he llevado muchos insultos de muchos, entonces usted no es de los mansos de la tierra. Los mansos no hablan así. Limpie su espíritu y aprenda del Señor, que es manso y humilde. Vamos a continuar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre y sed de justicia, si usted está siendo golpeado o golpeada, si usted está sufriendo, si usted está padeciendo, dice el Señor en su palabra, esta es la voz de Dios, que usted es bienaventurado. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es voz de Dios y no de hombre. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando el Señor usa a una persona para enviar una palabra, dicen que no tiene misericordia y todos se ponen a decir que Dios tenga misericordia de esta persona, que Dios tenga misericordia, pobrecita, que Dios tenga misericordia, o pobrecito, que Dios tenga misericordia, porque hay hombres siendo usados por Dios también enviando mensajes, que Dios tenga misericordia. Pues precisamente lo que Dios está teniendo es misericordia, porque les está enviando el mensaje de exhortación, porque están siguiendo a sus ídolos de carne y hueso. Y precisamente lo que está haciendo el Señor es teniendo misericordia y está usando a una persona, un hombre o a una mujer con misericordia para que tenga misericordia por vosotros. Así que todo vuestro ruego de que Dios tenga misericordia por mí cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, todo vuestro ruego están viniendo a mi favor para yo seguir caminándome en el camino del Señor, pero no como vosotros creéis, que es que Dios está en contra de mí si yo estoy haciendo su voluntad. Si cuando yo entrego un mensaje yo tengo misericordia, yo siento por las armas cuando las veo mal. Y si Dios me dice, ve, dale un mensaje a esa persona, voy y se la doy. Pero si Dios me dice públicamente, quiero que le diga esto al pueblo lo tengo que hacer. Al pueblo lo tengo que hacer. Y eso es misericordia.
Misericordia no sería ver a una persona que está mal y no exhortar al pueblo. No, voy a callar, no voy a decir nada, porque le tengo miedo al pueblo y no voy a decir nada, voy a callar. Entonces el pueblo perdiéndose. ¿Eso es misericordia, que usted calle? Usted ver que sus pastores se hacen imágenes de Jesús y que disfrazan a sus hijos de todo lo que la Iglesia Católica lo disfraza para la fiesta. ¿Eso es tener misericordia? ¿Por qué no se enfrenta y se lo dice? No, estás mal, no haga imagen de Jesús, no disfraces a tus hijos de Jesús o de los apóstoles o de los personajes de la Biblia, no lo hagas, eso está mal. ¿Por qué no se enfrenta? No se enfrenta porque le bloquean el mensaje, no se enfrenta porque le borran el mensaje. Por eso usted no se enfrenta, entonces usted no tiene misericordia. Porque si usted ve que su pastora se está poniendo fardas sensuales que seducen a los hombres, si usted ve que su pastora se está poniendo zapatos de plataforma, de lo que se usan para pasárselo happy en el mundo, entonces usted no abre su boca para decir, entonces usted no tiene misericordia. Usted no tiene misericordia. Porque el que tiene misericordia, cuando ve a otro mal, se lo tiene que decir. Que usted no alcanza que Dios que usted lo tiene cerca y se lo puede decir, usted se lo va a decir. Ahora que usted se lo dice, esa persona borra su mensaje, esa persona lo bloquea de sus páginas. Pero usted ya cumplió con Dios. Ahora Dios un día le puede decir, ya que lo hiciste en el secreto, ahora quiero que lo haga público. Usted lo tiene que decir público. Y usted sigue teniendo misericordia porque usted no sabe el día que esa persona va a caer de rodillas y va a decir, Dios mío, no te hice caso con aquellos mensajes que me enviaste y hoy me doy cuenta que me lo enviaste y yo bloqueé a esa persona. Yo bloqueé a esas personas y yo decía que esa persona enviaba a mi ministerio. Yo decía que esa persona me envidiaban, que esa persona no me querían, que esa persona quería mimar y hoy me doy cuenta. Pero usted cumplió con Dios, usted tuvo misericordia. Pero cuando usted ve lo que está mal y usted se queda calladito, usted no tiene misericordia. Vamos a continuar. En el 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. Si usted se mantiene limpio, usted sepa que esto es voz de Dios y que Dios está hablando aquí hoy y que usted verá a Dios. Amén. 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, los que son pacificadores. Amén. Todas esas personas que se agarran a vociferar, a buscar pleito, a levantar contienda, no son pacificadores. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Aquí el Señor nos enseña en su palabra que somos bienaventurados, amén, cuando padecemos por causa de la justicia. Por eso yo dejo a muchos que me digan hasta patata frita, porque tengo que llevar mi cruz y la estoy cargando, porque tengo que pasar persecución y yo los dejo a todos y Dios mirando. Tú eres una loca, me maldicen, tú no vales, Dios no te ha mandado, tú no tienes misericordia, Dios no habla así y Dios hablándole. ¿Por qué? Porque está en todo mar y un ciego no puede guiar a otro ciego y como yo no estoy ciega, entonces Dios me usa a mí. Vamos a continuar. 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y dan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuántos ya no me han dicho a mí? De todo, mintiendo. Y yo que estoy siendo bienaventurada, es palabra de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esto es palabra de Dios. ¿Están mintiendo contra ti? ¿O están diciendo algo que tú estás haciendo y lo estás haciendo? Entonces no están mintiendo, no estás padeciendo. Vamos a continuar. 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Gozarnos y alegrarnos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Así nos enseña la palabra. Y esto es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Cuando Dios te habla, te convence. Cuando Dios te habla, te tiene que convencer. Si tú estás robando y Dios te manda a decir no robe, es de Dios que no robe. Es de Dios que no estafe. Es de Dios que no engañes al pueblo. Vamos a continuar. Continuamos en Mateo, pero Mateo capítulo 6, versículo
Perdón, continuamos en Mateo 5, el versículo 32. Estas escrituras corresponden. Jesús y el divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Si tú te casaste, te fue mal y te divorciaste y te volviste a casar y Dios te envía palabra y te dice que estás en adulterio, es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? La voz de Dios no la podemos contradecir. Aquí dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Cómo? Por causa de fornicación, sí, pero cuando a ti te la entregan y tú te la llevas y cuando tú vas ya había fornicado, es distinto a un matrimonio de años que le va a llamar y luego se separen, que le va a llamar y que él le sea infiel y cometa adulterio, pero no ha sido fornicación, no fue que la encontró de principio y fornicó, no. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? Si tú te casaste y tú hiciste un pacto y ese pacto dijo que fue hasta que la muerte los separe, y Dios te envía palabra por sus pequeñitos, por sus ovejas, sus siervos, entonces es voz de Dios. Dios te está hablando. Pero si tú recibes palabra, te casaste y te volviste a casar por cualquier causa que no fue la fornicación de un principio, ay, fornico, se devuelve, me divorcio, no. Sino que es un matrimonio de viejo, de años, que adulteró, le gustó otra o ella se fue con otro. Entonces, y a ti te dicen, ¿cómo distinguen la voz de Dios? Y a ti te dicen, no, esa persona cometió adulterio. Tú te puedes volver a casar, la palabra lo dice. Entonces esa no es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No la pueden contradecir. No la podéis contradecir. Amén. La voz de Dios no se puede contradecir. Continuamos. Ahora vámonos a Mateo 6, versículo desde el 19 hasta el 21. Estas escrituras corresponden tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Amén. Esto es voz de Dios. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Amén. Si yo estoy en una iglesia, si yo me estoy congregando en un lugar donde yo veo que los pastores lo que están es enriqueciéndose y cada día más se hacen más ricos. Amén. Pues yo tengo que distinguir que ahí no hay voz de Dios, que ahí lo que hay es voz de prosperidad, de cosas materiales en esta tierra. Y el Señor no se solta que no nos hagamos tesoros en la tierra. Estas personas, cuando suben, ellos mandan a otro también. Guarde su dinero, cómprese terreno, cómprese vacas, cómprese casas. Cuando estamos viendo que todo lo de esta tierra se está quedando y la gente se está yendo sin nada. Vamos a continuar. 20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. También está ahí. Donde el hombre tenga su vista, también va a estar ahí su corazón. Y si usted está en una congregación donde usted ve que el hombre se enriquece cada día más y que cada día más se hace más rico y que se compra más casas y más terrenos y que se compran los mejores coches, y que ahí no hay voz de Dios. Distinga la voz de Dios, que Dios no está ahí. Vamos a continuar. En Mateo 6, pero ahora capítulo 6, ahora el versículo 24. Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Voz de Dios y no de hombre. No podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Si yo estoy en un lugar donde las personas cada día más se enriquecen más, ya no se hacen una casa normal para vivir, sino que se hacen mansiones para vivir, ya no se compran un coche normal, sino que se tienen que ser los coches del año, ya no se hacen una iglesia normal, sino que tienen que ser propiedades inmensas, o sea, son riquezas, están sirviendo a dos señores y dice Dios que no se puede servir a dos, o sea, a Dios no están sirviendo. ¿Cómo distinguir la voz de Dios? Dios no está ahí. La palabra que usted está recibiendo de ahí no es de Dios y lo van a conducir en el mismo camino donde se encuentran ellos.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta tercera parte. Ahora volvemos con una cuarta parte, cómo distinguir la voz de Dios.